Buenas tardes, hoy es miércoles 20 de diciembre del año 2023. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde con la oración inicial. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado, de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos, si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el libro Volví, Comunicaciones, psicografiado por Francisco Cándido Javier, dictado por el hermano Jacobo. Y hoy nos toca la página 86, el reposo más allá de la muerte. Le conté que al descansar no tuviera la impresión de haber dormido, como me sucedía mientras disponía del cuerpo carnal. Había permanecido bajo una curiosa posición psíquica durante la cual estuviera viajando lejos, contemplando personas y paisajes diversos. Suponía, por tanto, no haber dormido propiamente dicho. Me escuchó con atención explicándome que el reposo para los desencarnados varía hasta lo infinito. El espíritu ligado en demasía a los intereses humanos siente la necesidad de sumergirse ampliamente en la inconsciencia casi total. Después de la muerte, la falta de motivos nobles en los impulsos de la individualidad establece profunda incomprensión en el alma liberta de las redes fisiológicas y se comporta ante la grandeza de la espiritualidad superior en igual forma que lo haría un salvaje recientemente salido de la floresta. Ante una asamblea de inteligencias consagradas a las realizaciones artísticas, casi nada entendería de lo que ve y de lo que oye, demostrando la necesidad de un rápido regreso a la tribu de la cual, del mismo modo, se desligara vagamente para adaptarse a la civilización. En igual forma, los criminales y los viciosos de todas clases, con el espíritu encarcelado en las gradas de las propias obras esclavizadoras, no encuentran placer en las indagaciones espirituales de naturaleza elevada. Reclamando la inmersión en los fluidos pesados de la lucha expiatoria, en la que el olor sistemático va trabajando el alma como un buril milagroso embellece la piedra. Para las entidades de esa naturaleza se impone un sopor casi absoluto, inmediatamente después de la muerte, ante la falta de llamadas ennoblecedoras en la conciencia primitiva o delincuente. Terminada la lucha terrena, entran en periodo de sueño pacífico o de pesadilla torturante, conforme a la posición en que se sitúan, cuyo periodo varía de acuerdo con el cuadro general de probabilidades de resurgimiento moral o de más aflictiva caída de los interesados presentes. Terminada esa etapa, que podemos denominar de hibernación de la conciencia, los desencarnados de ese tipo son reducidos a la carne o recogidos en establecimientos educacionales en los círculos inferiores para el aprovechamiento de sus posibilidades en el servicio noble, no obstante ser de orden primario. No ocurre lo mismo con el espíritu de tipo medio, de regular cultura filosófico-religiosa y sin compromisos oscuros en la experiencia material. Cuanto mayor sea el esfuerzo de las almas de esa naturaleza por atender los designios divinos en el campo físico, más amplia es la lucidez a que se hacen acreedores en las esferas del más allá. Mientras la mente de las primeras se ve impelida al fondo de los abismos de las impresiones humanas, a las cuales se adhieren como las ostras a su propia cubierta,
La mente de las segundas trata de elevarse en proporción a lo que le permitan sus fuerzas y conocimientos. El descanso, pues, más allá de la muerte, para las criaturas de condición más elevada, deja así de ser inmersión mental en las zonas oscuras del mundo para hacer vuelo de ascenso a los dominios superiores de la vida. Finalizando la respuesta, el hermano Andrade aseguró que ciertas individualidades, no obstante hallarse exhaustas en el supremo instante del trance final, se libertan de la materia grosera y se sitúan en el camino de esferas divinizadas, con absoluta lucidez y sin necesidad de cualquier reposo tonificante, como consecuencia del nivel de sublimación espiritual que ya alcanzaron. Subtítulo: Recibiendo explicaciones. Cuando comenté la dolorosa sorpresa que tuviera ante el panorama oscuro y perturbador que atravesáramos, el hermano Andrade me oyó sin objeciones, afirmando que realmente eran desagradables los reflejos de la mentalidad humana en torno de la superficie planetaria, agregando, no obstante, que ese hecho no ofrecía razones de alarma, toda vez que si el hombre respira cercado por las emanaciones de sus propios pensamientos, el mundo, habitación de los hombres, se reviste de las emanaciones mentales de la mayoría de sus habitantes. La residencia del siervo trabajador revela sus cualidades superiores en el trato y en el cuidado de su hogar, mientras que el domicilio del obrero ocioso revela la ignorancia y la holgazanería en el abandono y en la suciedad con que se caracteriza. Viven encarnados en el planeta casi 2.000 millones de individualidades humanas, aclaró el bienhechor, y más de 1.000 millones son espíritus semicivilizados o bárbaros, mientras que las personas aptas para la espiritualidad superior no pasan de 600 millones divididas entre las distintas familias continentales. Es fácil, pues, considerar la extensión del servicio regenerador más allá del túmulo, teniendo en cuenta que nadie se transforma instantáneamente. De este modo se hacen comprensibles las sombras que rodean la morada de la mente encarnada y las extensas organizaciones de socorro en que gran número de misionarios abnegados ejercitan el amor y la renuncia, la piedad y la tolerancia entre millones de espíritus de baja condición en atención a los beneficios de la ley reencarnacionista o en el aprendizaje de virtudes rudimentarias. Por tanto, me hice cargo del enorme alcance de los servicios redentores que se efectúan a distancia de la materia carnal y experimenté inmenso alivio. Sí, había trabajo. Meditando reconocía que había perdido tiempo en la tierra, pero confiaba en que algún lugar de la vida nueva me reservaría el servicio salvador. ¿Cuánto me reconfortaba semejante perspectiva? Pedí después al amigo que me instruía aclaraciones en cuanto al vuelo espiritual. Si nuestro grupo había conseguido mantenerse por encima de la sustancia inferior, flotando en dirección a lo alto, ¿por qué no habíamos podido volar sobre el abismo sin necesidad de utilizar el puente iluminado con afabilidad? El hermano Andrade me explicó que el hecho hubiera sido perfectamente posible si el grupo hubiese estado integrado solamente por entidades adiestradas en la vida espiritual, con facultades de vuelo plenamente desarrolladas, mientras que la mayoría de los recién desencarnados que nos acompañaban estaban muy lejos de ampliar sus propias posibilidades en ese aspecto por la densidad de las pasiones, aunque en cierto aspecto sublimadas de que eran portadores. En tales condiciones de desequilibrio, serían fácilmente atraídos por las fuerzas temibles de las tinieblas, como náufragos que desconocen el arte de la natación. En vista de eso, con Becerra al frente, y utilizando las energías de varios compañeros, se estableciera determinada medida de fuerza de vuelo para todos los necesitados que se amparaban en los hermanos más aptos, fenómeno que podía compararse al de la distribución de energías valiosas pero limitadas de un dínamo eléctrico. En la vida libre, concluyó el bienhechor pacientemente, el magnetismo personal divino, humano o perverso es una fuente generatriz de las más importantes en las expresiones del bien o del mal. El problema del olvido, como subtítulo. Cuando el bienhechor terminó, me decidí a indagar sobre mi propio estado íntimo. Una vez terminada mi actuación en el vehículo carnal, ¿por qué no entrar en posesión del pasado? ¿Por qué no recordar el periodo anterior a mi última encarnación? ¿Por qué me sorprendí ahora ante el espectáculo de la vida libre, si de esta misma vida libre me había ausentado un día con el fin de reencarnarme?
¿No era la muerte física un simple regreso al hogar patrio? ¿Cuáles eran las causas de mi olvido? El hermano Andrade me oyó con serenidad y me informó que la reencarnación y la desencarnación constituían vigorosos y renovadores choques para el ser y que en algunos casos era posible el reajustamiento inmediato de la memoria cuando el individuo ya alcanzó un grado significativo de elevación, mientras que en la mayor parte de los casos la reabsorción de las reminiscencias se verifica muy lenta y gradualmente, con el objeto de evitar perturbaciones destructivas. Podemos simbolizar la mente como una casa susceptible de poblarse de valores legítimos o de valores transitorios, o bien de inutilidades nutriéndose en la tierra con muchas ideas y pasiones no perturbables, aprovechadas por el espíritu solamente como material didáctico. De no ser proceso expiatorio para aligerarse del mal o de la ilusión, no les es posible sumergirse indiscriminadamente en el pretérito por resultarle perjudicial mayormente en los momentos en que se deshace del cuerpo denso de la carne. Me explicó que algunos compañeros hacen uso de excitantes y de determinados procedimientos magnéticos para adquirir como un avance del recuerdo del pasado, pero que de acuerdo con su propia experiencia me aconsejaba someterme a los recursos de la naturaleza para revivir el pasado con lentitud, sin alteraciones de consecuencias deplorables, hasta que un día, plenamente iluminados, podamos conquistar la memoria integral en los círculos divinos. Numeral 10, subtítulo: Nueva moral espiritual. Decididamente, el paraíso de contemplación inalterable no era creación para mí. Las alegrías del retorno a la espiritualidad ennoblecida y el fortalecimiento de la conversación con el hermano Andrade y con Marta me proporcionaban sin duda alguna infinito júbilo. No obstante, allí mismo, reposando a todo lo largo en el lecho, sentía la necesidad de entrar en acción. Sondeaba el reajustamiento de mis fuerzas, reconociendo que el cerebro no demostraba el cansancio de los últimos días mientras me hallaba en el cuerpo carnal y que las fatigas del corazón habían desaparecido. Dentro de mi ser se operaba una bendita renovación. Pretendía rogar que me dieran trabajo, aprovechando mis posibilidades de acción útil, pero me dominaba el recelo. Ignoraba si mi pobre tarea en el mundo había sido aprobada por los poderes superiores, y en lo íntimo yo ignoraba mis propios errores. ¿Cómo solicitar ser admitido en las obras elevadas si no bastaba la buena intención para servir con eficiencia? Deseaba salir de la habitación para ver el panorama allá afuera. Respiraría de ese modo el bendito clima de la actividad mental, observando de antemano cuáles serían las posibilidades en el futuro próximo. A pesar de los impositivos de trabajo que torturaban mi pensamiento, decidí callar. Yo era ahora un hombre distanciado del lodo, me asilara en otra embarcación en otro mar, bajo la protección de la generosidad ajena. Comentarios fraternos como subtítulo. El hermano Andrade, que me distinguía con el mayor aprecio, comentó el desengaño de todas las criaturas que proceden de la tierra, esperando un cielo de contemplaciones baratas, haciendo resaltar que muchos espíritus ociosos, en la falsa apreciación de la justicia divina, imploran inmerecido descanso en el paraíso. En la última hora de su vida terrestre, después de haber apurado todos los venenos del alma en la taza del cuerpo, se precipitan entonces en las tinieblas, revueltos de desesperación y de indisciplina después del sepulcro tan pronto como se dan cuenta de la necesidad de continuar en el esfuerzo intensivo para lograr el autoperfeccionamiento. Muchos hermanos infelices en estas protestas inútiles contra las leyes universales caen en las garras de temibles organizaciones de malhechores desencarnados, aprendiendo aflictivamente a deshacer los pesados grilletes de la ignorancia y de la mala fe, a contacto con entidades crueles que lo dominan por tiempo indeterminado, tal como ocurre en la esfera carnal de los hombres rebeldes e ingratos que pagan alto precio por el ajuste espiritual de sí mismos en la ruta oscura de la desarmonía y de la desilusión. Considero conmigo los imperativos de la acción y, haciéndome reír de alegría, me notificó que mi colaboración sería examinada en la primera oportunidad, aconsejándome por ahora mucha meditación y mucha calma a fin de no retornar en las construcciones de la espiritualidad con los perjuicios de la lucha humana. Al preguntarle por el juicio que se haría de mis actos, me respondió que la muerte no nos conduce ante tribunales vulgares, y sí
ante la propia conciencia y que dentro de mí mismo encontraría, de acuerdo con los conocimientos evangélicos practicados en el mundo, los puntos vulnerables de mi espíritu, a fin de corregirlos. Me puse colorado, sinceramente, a ponderar sus observaciones, atenuando que aquel choque con que me beneficiaba. Aclaró que los desencarnados totalmente extraviados no conseguían acceso hasta allí y que no obstante entregarme a mi propio juicio, un amigo de esferas más alta vendría a ayudarme a recomponer el sentimiento y el raciocinio. Intrigado por no conocer el nombre del bienhechor anunciado y no deseando ser indiscreto, pregunté al hermano Andrade si él mismo no podría auxiliarme en semejante juicio, a lo que replicó sorprendido: ¿cómo podría hacerlo, Jacobo? También yo estoy luchando todavía conmigo mismo. No puedo. Ante esa revelación de humildad me callé resignado. Subtítulo: En la intimidad del hogar. Pasados unos minutos, hallándose Marta ausente de la habitación, mi bendito amigo me ayudaba a prepararme y a levantarme. Antes de salir le pedí que me acompañara en una oración breve en la que rogué al Todopoderoso que me amparara en la nueva vida y bendijese mis propósitos de progresar en la práctica del bien y en el conocimiento de la verdad. El querido compañero me abrazó, abrazando mi súplica. Unos momentos después nos hallábamos junto a mi hija en una espaciosa sala de recibo. Con gran emoción vi un retrato de la familia adornando con flores. Mis ojos se humedecieron al contemplarlo. ¿Cómo no recordar aquel objeto afectivo? No mencionó este hecho por su aspecto de afección personal. Lo hago solamente para que sirva de consuelo a aquellos que suponen que con la muerte se destruyen por completo las dulces alegrías familiares. La organización familiar en las esferas elevadas más próximas al hombre son sumamente encantadoras. Hice varias preguntas sobre aquellos parientes que yo esperaba volver a ver al regresar a la vida espiritual. Marta, para todas mis preguntas, tenía respuestas claras y felices. Me informó sobre el destino de casi todos aquellos que estaban ligados a nuestro corazón. Algunos asociados a mis experiencias se hallaban de vuelta en las regiones terrenales, disputando nuevos trofeos de redención, mientras otros se hallaban en círculos espirituales distantes. Muchos de ellos, encarnados o no, podían ser visitados por mí a su debido tiempo. Notando mi gran interés por todas las novedades, mi hija me mostró todo lo que constituía el hogar. Cuadros y decoraciones, objetos y adornos desfilaban ante mis ojos encantados. No todos los muebles eran semejantes a los que conocemos en la vida de la tierra, mas la afinidad de todo lo que yo veía de nuevo con el ambiente humano era perfecto en el orden general. Se detuvo contenta ante un piano de cola, armonioso y bello, más completo que los de plano físico, afirmando radiante que allí mismo tuviera la satisfacción de tocar para la madre años antes de mi venida. Graciosa y dulce ejecutó para mí un aria en la que dejaba transparentar su extrema delicadeza filial y tal vez, porque me veía los ojos humedecidos por el llanto rememorando las emociones de la paternidad terrestre, abandonó el instrumento y me condujo al salón de lectura. Me asombré ante el esmero con que eran conservadas las publicaciones. El arte gráfico alcanza aquí una perfección que no puede ser igualada en la tierra. Los tipos de imprenta son estructurados en material luminoso y los grabados en color natural parecen animados y vivos. Hojeé un libro de notables proporciones, contenía bibliografía sobre Beethoven, destacando las luchas en que fuera sorprendido en el mundo para difundir entre los encarnados el mensaje musical de los planos superiores. Leyendo las primeras páginas, aprendí sublimes conceptos sobre la mediunidad divina entre las criaturas humanas. Pregunté a mi hija sobre el lugar en que pudiera hallarse aquel gran compositor, respondiéndome Marta que sabía se hallaba en una esfera superior que aún no le fuera posible a ella alcanzar. El hermano Andrade se refirió a los festivales maravillosos de los círculos o esferas superiores, asegurando que los artistas ennoblecidos continúan creando la belleza y el bien para el desenvolvimiento de la vida planetaria, y después de una encantadora conversación salimos agradablemente de paseo. Subtítulo: El parque de reposo. Me es muy difícil narrar la emoción que me dominó a medida que me apartaba del ambiente doméstico, recordando los días fugaces en que intentaba
descansar en la quietud de una ciudad de la montaña, cuando aún me hallaba en el cuerpo físico, vi presentarse a mis ojos deslumbrados el paisaje florido y brillante de una ciudad feliz. Las casas residenciales se distanciaban grandemente unas de otras, revelando un programa previo de paz. Al hacerlas surgir, variadas especies de plantas ostentaban flores maravillosas y perfumadas. Estábamos en una extensa planicie y a lo lejos se divisaba el caserío que se iba haciendo más compacto. Nos hallábamos ciertamente en la cercanía de la gran ciudad que constituía mi nuevo plan. Me informó Marta que ella había obtenido permiso de las autoridades espirituales para que me hospedara allí, en aquel gran parque de educación y rehabilitación en el que ella trabajaba. Se ocupaba en educar niños recientemente desencarnados en aquella notable organización que visitaría muy pronto. Colaboraba en diversos trabajos de auxilio a los pequeños que habían sido arrebatados a la experiencia de la vida material. Algunos amigos cariñosos salían a recibirme mientras mi hija querida me aguardaba. Se disponía a conducirme a la escuela espiritual, de igual modo que yo había tenido la felicidad de ofrecerle mi corazón paternal en su vida física. Satisfaciendo mi curiosidad, me aclaró que los edificios del parque no eran de la propiedad particular, sino patrimonio común, dirigido por la administración central de la colectividad. Comprendiendo el asombro que me dominaba, Marta me aseguró que en la Tierra los fundamentos de la propiedad son idénticos, variando solamente los aspectos de retención provisional de las utilidades planetarias por parte del hombre en su carácter de usufructuario de los bienes de la vida. Porque a pesar de las leyes respetables que rigen el caso entre los encarnados, todo habitante de la Tierra ha de verse compelido un día por la muerte a dejar todas esas ventajas en la esfera física, reencontrándome a mí mismo. Atravesábamos extensas y hermosas avenidas marginadas por vegetación caprichosa y linda, cuando tuve la alegría de ver algunos pájaros de peregrina belleza. Cantaban extasiados como si fueran minúsculos seres conscientes, glorificando la divinidad. Su plumaje luminoso imponía asombro. Trinaban junto a nosotros sin temernos. Me dijo entonces el amigo Andrade que los seres inferiores, donde quiera que se encuentren, reflejan de algún modo las cualidades de los seres superiores entre los cuales se hallan, y afirmó que los irracionales de la esfera carnal podrían ostentar otras condiciones de adelanto en su situación de conciencias incipientes. Si los hombres adoptasen una actitud mental más elevada durante la vida, la armonía del ambiente recordaba una pastoral divina. Pregunté a mi hija Marta, súbitamente, con la rudeza que me caracterizaba, si me sería posible visitar las autoridades administrativas que allí residían, pero ella, amorosa y convincente, me pidió que esperase algún tiempo. Reparé en el halo de luz que la envolvía y en los trazos brillantes que rodeaban al espíritu de Andrade, fijándome enseguida en un demorado autoexamen. Mi cuerpo espiritual era tan oscuro como el cuerpo carnal que había dejado en la tierra. Comprendí el consejo de Marta y poco faltó para que me abismara en un abatimiento lamentable. No llevaba aún conmigo suficiente bagaje de luz para buscar confiado la aproximación de los espíritus superiores. Numeral 11. La lucha prosigue. La vieja idea de que los desencarnados duermen narcotizados por un placer barato entre sueños de incienso contemplativo se pierde por completo para el espíritu de buena voluntad que atraviesa las fronteras del sepulcro. Si hay jueces y administradores en la tierra cuyos cabellos se vuelven blancos y que se cubren de arrugas en difíciles actividades en favor del bien y de la paz de sus semejantes, si hay hombres y mujeres que ya experimentan en el mundo el valor sereno de abandonar los lazos de la sangre, situándose al encuentro de la humanidad a través de las espinas del sacrificio y de la renunciación, ¿cómo aceptar un cielo en el que los escogidos sonrían y gocen ante el infortunio ajeno? ¿Cómo entender un Edén delicioso en que nadie trate de mejorar el purgatorio infernal si un simple político se preocupa en drenar el pantano que perjudica a la ciudad? Siguiente subtítulo: Organización educativa.
Lo que yo veía en el parque dichoso no era solamente la expresión encantadora y pacífica de la naturaleza. El interés en los servicios de progreso general se mostraba inequívoco en todos los rostros. La institución en la que mi hija prestaba concurso activo me impresionó por su grandeza. Se trata de una universidad que sobrepasa en programa y en organización a cualquiera de los institutos europeos o americanos destinados a la formación y perfeccionamiento del carácter infantil juvenil. Los edificios centrales se congregaban inteligentemente bajo viejos árboles rodeados de fuentes transparentes. Las criaturas no podrían encontrar un paraíso más dulce. Algunos hermanos y numerosas hermanas las orientan y educan con singular devoción, preparándolas para la reencarnación en la tierra. Penetré al instituto acompañado de Marta y del amigo Andrade, en los momentos en que centenares de niños jugaban felices en bandadas en los extensos jardines. Gran parte de ellos corrió a nuestro encuentro, abrazaron a mi hija efusivamente y algunos me besaron las manos llamándome abuelo. Aquellas manifestaciones de alegría pura me hicieron mucho bien. Diversos pequeñitos traían consigo mismo hermosos halos brillantes. Marta me explicó que la institución asila hermanitos desencarnados entre los 7 y los 12 años de edad, y al indagar yo sobre las criaturas de más tierna edad, me aclaró Andrade que para ellas, cuando no se trata de entidades excepcionalmente evolucionadas, inaccesibles al choque biológico de la reencarnación, hay lugares adecuados en donde el tiempo y el reposo favorecen su despertar, con el fin de que no les sobrevengan conmociones nocivas. Me informó mi hija que las criaturas, no obstante vivir allí en comunidad, se dividen en cuanto al esfuerzo educativo, en grupos afines. Se caracterizan los grupos por distintos grados de elevación espiritual y las clases se subdividen de acuerdo con las aptitudes y tendencias una vez examinados los precedentes de cada uno. A preguntar si en la vida espiritual puede el niño desenvolverse y optar por el mal camino, replicó Andrade que eso es perfectamente factible, considerando que en la nueva esfera el alma recapitula las emociones del pasado con llamadas íntimas de distintas especies, agregando además que de modo general los niños estacionados en los parques de reajustamiento siempre se encaminan a la reencarnación. Si el espíritu de orden elevado se deshace de los lazos de la carne, habiendo cumplido con la ley que gobierna nuestros destinos, en el periodo infantil readquiere de pronto las más altas expresiones de la propia individualidad y se eleva a más altos planos. Marta me presentó lindos grupos, incluso algunas decenas de indígenas libertos del cuerpo material, todavía en fase primaria de cultura y de inteligencia. Mi mayor sorpresa la experimenté cuando me dio a conocer la asamblea de los niños orientadores. Son niños y niñas de pasado más respetable y por ello más accesibles a las edificantes enseñanzas de la institución. Siguen en el parque a veces por mucho tiempo, aguardando circunstancias favorables para la ejecución de proyectos de orden superior, y mientras permanecen ahí, desempeñan valiosas misiones junto a otros niños y junto a adultos entre las dos esferas, además de las tareas habituales de su incumbencia en la propia organización en la que se mantienen estacionados. Constituyen así vasta colectividad de pioneros del heroísmo espiritual, entre los cuales encontramos inapreciable estímulo y santo ejemplo. Subtítulo: Ambiente nuevo. Encantado con lo que observara, seguimos en dirección al caserío central de la ciudad que me hospedaba. Imposible resulta hacer la descripción del cariño y de la dedicación de los habitantes para con el paisaje. Tanto las flores como los árboles, evidentemente cuidados con vista al trabajo de espiritualización, surgían bellos y enternecedores a cada paso. En determinados jardines, las flores luminosas llegaban a formar frases enteras de glorificación a la divinidad. Las casas no se aglomeraban como en las grandes ciudades terrestres. Ofrecían espacios regulares entre sí, como indicando que en aquel bendito reducto de la fraternidad y auxilio cristiano hay lugar para todos. No vi establecimientos comerciales, pero en compensación identifiqué gran número de instituciones consagradas al bien colectivo. Recordando la lectura de las narraciones del espíritu de André Luis y del reverendo Vale Owen, pregunté al hermano Andrade acerca de las características del nuevo ambiente, informándome que nos hallábamos en una colonia espiritual
de emergencia situada en planos menos elevados. Varias comisiones de socorro dedicadas a múltiples trabajos de salvación funcionaban allí, a beneficio no solamente de las criaturas encarnadas, sino también de grandes multitudes de desencarnados sumidos en las sombras y en la desesperación. Las vías públicas estaban llenas de transeúntes. Muchos se agrupaban, siguiendo en conversación activa, mientras otros pasaban aislados, pero en ninguno de aquellos rostros sorprendí expresiones de rencor, aflicción o desánimo. Tal parecía que la irritación no tenía acceso en aquel dominio de la tranquilidad constructiva. Algunos me miraban con simpatía y bondad, percibiendo naturalmente mi condición de neófito y dando a conocer al hermano Andrade la extrañeza con que observaba la serenidad de aquellas personas. Me explicó el estimado amigo que los habitantes de la colonia, aunque tengan fuertes motivos de preocupación, hacen cuanto les es posible por conservar la paz con sinceridad en atención a los designios de orden divino. Subtítulo: El magnífico santuario. Después de atravesar bellas avenidas en las cuales la naturaleza cultivada ofrece sublimes espectáculos a la vista, me detuve admirado ante hermoso y magnífico edificio. Suponiendo que se trataba de un templo importante, 7 torres maravillosas, de algún modo semejantes a las de la famosa Catedral de Colonia, invadían las alturas en todo lo que mi vista podía alcanzar. Observaba primorosas manifestaciones de orfebrería admirables por su finura y belleza. Me indicó Marta que nos hallábamos ante el gran santuario de la ciudad, en el que se desarrollaban los más destacados servicios espirituales de la vida colectiva. Allí solamente tienen acceso procedentes de la esfera carnal las personas liberadas del estrecho dogmatismo religioso. Los discípulos de cualquiera de las doctrinas encadenadas por la cadena del cruel fanatismo tienen que ser sometidos a periodos más o menos largos de reparación en su vida mental en círculos más bajos. En aquel templo, por tanto, me explicó mi hija, comulgan en el amor y en la veneración a Dios todos los espíritus liberales que moran en la colonia espiritual o que se hallen de paso por allí, aún ligados a las creencias que los identificaban en la superficie terrestre. Confraternizaban allí en torno al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no hallando motivos para disensiones y disgustos. Hay servicio diario en aquella casa divina, cuya contemplación me extasiaba y deslumbraba. Blancas puertas coronadas de luz la unían a la ciudad en todas direcciones y a través de ellas entraban y salían largas hileras de seres bienaventurados de semblante plácido. Ponderó Andrade que allí se recibían órdenes y bendiciones que servían de estímulo a una vida más alta. Grandes servidores del Altísimo se materializaban allí, procedentes de esferas sublimes y distantes, distribuyendo amor y sabiduría. Y justamente de aquellas torres soberanas y venerables es que parte cada noche el faro de luz guiando a los viajeros en el mar de las tinieblas, tal como lo había observado al atravesar el extenso puente sobre los despeñaderos. Cuando intenté penetrar en el santuario por uno de los ángulos próximos, ambos compañeros impidieron mi gesto. No era conveniente todavía, me dijeron. Yo era un simple recién llegado con características indiscutibles del cuerpo terrestre, aunque me sintiera feliz y confortado, informándome que en la noche del 30º día después de mi desencarnación sería recibido por muchos amigos en el templo consagrado al servicio divino. Hasta entonces debía adquirir la necesaria preparación a través de las fuentes del pensamiento. Subtítulo: Fenómenos de sintonía espiritual. El día transcurrió rápidamente, multiplicándose las sorpresas reconfortadoras alrededor de mis pasos, y por la noche, terminado el culto doméstico de las palabras divinas, Marta me invitó al recogimiento, afirmando que la ciudad permanecía llena de atracciones y de estudios propios para la noche, no obstante, lo cual me aconsejaba el reposo a fin de evitar el exceso de impresiones en aquellas primeras horas de mi contacto con el ambiente. Sorprendiéndome, el amigo Andrade declaró que se quedaría a mi lado aquella noche. Hizo resaltar que mis fuerzas se hallaban casi deshechas, que comenzaba a vivir la experiencia normal en aquella esfera nueva y que por tal motivo posiblemente necesitaría instrucciones fraternales.
No obstante hallarme intrigado, acepté satisfecho el gentil ofrecimiento. Pasamos a la extensa cama destinada al descanso, pero fue suficiente que me entregara reposo para que determinado fenómeno auditivo y visual perturbase mis fibras más íntimas. Vi perfectamente, tal como si estuviesen dentro de mí mismo, las hijas queridas que permanecían todavía en la tierra, y algunos pocos amigos de los que dejara en el mundo, dirigiéndome palabras de nostalgia y de cariño. Padre querido, dígame si usted vive todavía, deshaga mis dudas, muéstreme el camino, venga hacia mí. Aquella amorosa llamada amenazaba mi equilibrio, mi razón flaqueó por segundos. ¿En dónde me encontraba? Contemplaba a mis hijas como si estuvieran a mi lado. Quería besarles las manos, expresarles mi gratitud por su inmensa ternura, pero en vano trataba de hallarlas. Aún no había logrado reponerme de aquel inolvidable y extraño momento, cuando apareció también en el cuadro de mi visión un medium amigo mío. Amigo mío, háblenos, confórtenos, rogó conmovidamente. Mi corazón latió apresuradamente como a atender a aquellas llamadas. Iba a gritar suplicando socorro, pero el hermano Andrade, más ligero y prudente de lo que yo pudiera suponer, se acercó a mí y me aclaró que aquel era el fenómeno de la sintonización espiritual común a todos los desencarnados que dejan lazos del corazón en la retaguardia. Añadió que a través de semejante proceso era posible comunicarse con el plano físico, siempre que el intermediario terrestre pueda conservar la mente en la onda de unión mental durante el tiempo indispensable. Me informó que la entidad desencarnada es susceptible de mantener intenso intercambio mediante los recursos del pensamiento y que por medio de esa comunión íntima se encarcela al criminal en las sombras de su propia obra, mientras el apóstol del bien vive los resultados felices de su siembra sublime de renunciación y de salvación. Me insufló fuerzas vigorosas, mediante pases de largo curso y recomendándome calma. Me aseguró que dentro de poco tiempo sabría controlar el fenómeno de las solicitaciones terrestres, canalizando las posibilidades hacia la labor de elevación. Numeral 12. Entre compañeros. Constituye un inmenso consuelo pensar que la muerte no interrumpe el trabajo sano y edificante. Los ideales nobles poseen sus verdaderas raíces en la vida espiritual y más allá del túmulo. Podemos continuar en las labores que afinan con nuestras tendencias y esperanzas. Si es verdad que los malos prosiguen a veces su camino, encadenados a sus realizaciones oscuras, es cierto igualmente que la tarea del hombre bien intencionado no sufre estancamiento en su desarrollo. Existen 1000 ángulos, diversos en cada misión de beneficencia, y la providencia divina favorece en todas partes la determinación del hombre en su anhelo de cooperar en cualquier sector del bien. Mis primeros contactos con los asociados de las labores espiritistas cristianas representaron para mi espíritu un incentivo inapreciable. Qué alegría pensar en la continuidad de la colaboración digna. Qué satisfacción verificar que mis defectos no me anularon totalmente para continuar la obra doctrinaria que tanto amara en el mundo. No obstante, las graves imperfecciones de mi trato personal seguía adelante, luchando, sirviendo y aprendiendo. La certidumbre de que podía continuar sin violencia y sin asaltos en mi propia regeneración y perfeccionamiento me llenaba de optimismo y de esperanzas. Visitas fraternales. Encantado y dichoso con la asistencia fraternal de que era objeto, en la segunda noche recibí 2 visitas agradables y preciosas. Guillaume y Chutel vinieron a abrazarme. Presté mucha atención a la presencia y a la palabra de ambos, con el fin de no perder el más mínimo detalle de las noticias que me fuera posible transmitir luego a los compañeros de la tierra. Los observaba rejuvenecidos y profundamente felices. Aureolas de tenue luz irisada acentuaban su simpatía irradiante. Indagaron con el mejor humor sobre mis impresiones iniciales en mi nueva experiencia. Cuando comencé a relacionarles mis sorpresas, noté que hacían todo lo posible por sustraer mis pensamientos de los asuntos de menor importancia. Chutel mencionó el júbilo con que se entrega a la labor de su rica siembra espiritual en Matao, y habló de las bendiciones que continúa recogiendo en la vida espiritual
con tanto entusiasmo que francamente envidié su íntima situación. Guillón, visiblemente satisfecho, se refirió a la alegría con que colabora en la extensión de los trabajos doctrinarios bajo la orientación del espíritu Ismael y significó su inmensa satisfacción ante la posibilidad de proseguir en espíritu junto a su esposa y a sus hijos queridos. Demostraba enorme alegría por haber readquirido plenamente la vista. Sus ojos, en efecto, se mostraban más penetrantes, más lúcidos. Pie de página 1. Guillón Ribeiro tenía cataratas en ambos ojos y prácticamente se hallaba ciego antes de desencarnar. Ambos me aseguraron que dentro de breve tiempo volvería a mis actividades de adoctrinación, explicándome que no lejos de allí nos esperaba infinito trabajo y cooperación. Subtítulo: Opinión autorizada. Preguntando a Guillón sobre el motivo por el cual no se comunicaba con mayor frecuencia en nuestro medio espiritista brasileño, hizo un gesto significativo con aquella calma que era peculiar en él y dijo: «Mire, Jacobo, casi diariamente visito nuestras organizaciones participando en los trabajos de abnegados servidores del espiritismo en el Brasil. No obstante, usted comprende los obstáculos del intercambio prematuro e inoportuno. Sus compañeros de lucha deben actuar en campo libre, como aconteció con nosotros. Hacen su recorrido en la ruta de la fe, necesitan hacer uso de la propia razón y revelar sus propias fuerzas en la concretización de las bendiciones que recibimos de Jesús. Y usted reconocerá conmigo hoy que no es justo interferir no solamente con la supervisión que recibimos de lo alto, de la influencia indirecta y sabia de nuestros orientadores, sino también en los servicios de colaboración que se efectúan en los círculos que nos son familiares. Siempre que me es posible, coopero con los amigos en el desenvolvimiento del ideal que abrazamos, aunque no es de imperiosa necesidad que tenga que observar mi presencia personal en las tareas que les competen. La liberación del cuerpo material no nos exonera de la obligación de servir en las filas del espiritismo con Jesús, mas aún así podemos actuar sin necesidad de identificarnos. No faltan medios para actuar sin apabullamientos y sí, en forma más sustancial y más provechosa, atentos como debemos estar a la victoria de la idea cristiana y no al prevalecimiento indebido de nuestros puntos de vista. El concurso del Brasil en la obra de cristianización del mundo es mucho más importante de lo que parece, y en esa bendita contribución hay lugar para todos los servidores del Evangelio. No obstante, las divergencias naturales en la interpretación de los textos sagrados, nos hallamos ante el gigantesco esfuerzo de la educación cuya grandeza estamos muy lejos de apreciar todavía. Por tanto, es conveniente que utilicemos los recursos a nuestro alcance en beneficio de la fraternidad general con sano y gradual entendimiento de la verdad y del máximo bien, situándonos lejos de cualquier problema intrincado y desagradable del personalismo poco digno que solamente represente orgullo, egoísmo y vanidad. Es indispensable que olvidemos los casos personales para fijar la mente en el espíritu colectivo de la tarea redentora. Y con una sonrisa que ponía muy de manifiesto sus altos atributos de psicólogo, concluyó: es necesario evitar las complicaciones de nuestra muerte. Informaciones, subtítulo, sobre la lucha espiritual. Cuando les pregunté si moraban allí en aquella misma colonia de rehabilitación y de educación a la que yo había sido conducido por la ternura de mi hija, respondieron negativamente. Guillón dijo que decidía un plano diferente en compañía de la que había sido su madre, que lo esperara más allá del túmulo con extremado cariño y desde el cual continuaba unido a los familiares inolvidables y a los hermanos en labor, que aún seguían en los lazos de la carne. Y Chutel se situara en una extensa organización destinada a proteger los intereses del espiritismo evangélico, en el mismo núcleo en que Guillón había sido compelido a situarse, atendiendo a dictados del corazón. Ambos comentaron el servicio de espiritualización que se desarrollaba en todas las direcciones. Se refirió Guillón a las fundadas impresiones que le causaban las actividades de auxilio a los espíritus que las tinieblas, recordando con calor las sesiones de Grupo Ismael, en las cuales muchos eclesiásticos envenenados por el odio y ciegos por la ignorancia son conducidos al conocimiento cristiano, y nos contó que tantos sufrimientos e incomprensiones existen en las zonas próximas a la morada de los hombres
que Becerra y Sayão, con autorización para la sublime ascensión a los planos superiores, habían decidido renunciar a semejante gloria en compañía de otros misioneros devotos al sacrificio personal, con el fin de consagrarse por más dilatado tiempo a la transformación gradual de largas filas de infelices. Es así que muchas instituciones de socorro y de enseñanza son mantenidas en las regiones abismales en las cuales la inteligencia de espíritus tiránicos y sagaces establece la esclavitud organizada, aunque temporalmente, de gran número de desencarnados despreocupados y desviados de las leyes divinas, manteniéndose en mentiras exhibiciones de poder, tal como sucede a muchos hombres destacados de la tierra que encierran a sus semejantes en las telas de sus creaciones mentales para el mal, en el que se complacen hasta que el dominio supremo lo remueve. La acción contra el crimen y contra la ignorancia en las esferas que rodean la experiencia carnal es vigorosa e incesante. Destacó la necesidad de lograr un mayor aprovechamiento de las lecciones que el espiritismo ofrece a las criaturas y explicó que la obra social que nuestra doctrina consoladora viene realizando en el Brasil constituye un valioso esfuerzo de vanguardia, toda vez que en muchos centros de evolución planetaria la solidaridad humana con comprensión y aplicación de las bendiciones divinas solamente es susceptible de intensificación en los círculos de trabajo más allá de la muerte. Encareció que el espiritismo evangélico está llamado a desempeñar inmenso apostolado de liberación de la mente humana encadenada a los más oscuros y asfixiantes preconceptos que operan sobre millones de almas, y su hincapié en que no se debe morir sin alcanzar la íntima regeneración, porque nadie avanza un palmo en el camino de la eternidad sin luz propia. Y ahí porque se debe seguir creyendo que el mejor servicio que se puede prestar a la doctrina será siempre de la propia conversión al infinito bien. Los fenómenos que suelen preceder al cambio de las actitudes mentales en el terreno de las convicciones no tienen otra finalidad que la de sacudir la conciencia, despertándola para la responsabilidad ante las leyes universales. Con la pérdida del cuerpo físico no penetramos en un sistema de acceso indiscriminado al reino divino, sino en el esfuerzo de extensión de ese mismo reino en la misma tierra. Ahora que nos hallábamos en otra región vibratoria del planeta, podríamos aquilatar la extensión de la lucha. Era tan común renacer en la materia física como morir en ella, y si el ambiente en las esferas felices es una realidad que se podía alcanzar, no es menos imperiosa y verdadera la obligación de perfeccionarnos a fin de merecerlas. Cuando el hombre comprenda la grandeza de la vida y la rectitud de la justicia, el cuadro terrestre se modificará, orientándose invariablemente hacia el bien supremo. Subtítulo: Noche Divina. Finalizada la palabra instructiva y larga, Guillón y Chutel me invitaron a visitar Río de Janeiro en su compañía. El hermano Andrade, que me seguía de cerca, consultado por mi mirada interrogativa, accedió prontamente. La excursión habría de serme provechosa y no perturbaría mi rehabilitación. Los acompañaría con placer. Me despedí de Marta, por primera vez después de haber ingresado en la nueva experiencia, y al apartarme del ambiente hogareño acogedor, fui sorprendido por un paisaje encantador. Centenares de criaturas jugaban bajo los frondosos árboles del parque ampliamente iluminado. Muchas de ellas tenían la frente coronada de aureolas sublimes y brillantes, cantaban con alegría, más en el fondo de aquel júbilo con que se daban las manos unas a otras en gloriosos cordones, como coros de ángeles. Se traducía manifiesta nostalgia de las afecciones terrestres, porque sus versos hermosos y cristalinos hablaban de la ternura de las madres distantes. Las melodías simples y dulces se unían a los rayos de las estrellas que fulguraban en torno de la luna creciente. Guillón me indicó los pequeños juguetones, comentando: para las madres angustiadas de los círculos terrestres, existen aquí hijitos inquietos y nostálgicos, caros fulgurantes, muy diversos de lo que conocemos en el mundo, adornados de flores ardientes, pasaban no muy lejos rápidamente, tal vez en busca de esferas próximas. Las torres del santuario brillaban bajo el firmamento tranquilo. Nos pusimos en camino y, confiado en la generosidad de los que me asistían, osé formular una pregunta que procuraba silenciar desde el principio. Guillón
Exclamé dudoso: usted sabe que siempre dediqué amor y veneración al espíritu de Bittencourt Sampaio. ¿Y dónde se encuentra? ¿Podré encontrarlo? El compañero me informó que nuestro respetable amigo colabora en la supervisión de espiritismo evangélico en plano superior, adelantándome por tanto que probablemente sería Bittencourt el mensajero de amistad que vendría de una esfera elevada a darme la bienvenida. En la noche de mi recepción en el gran templo, reconfortado y feliz, decidí esperar. Capítulo 13. Volviendo a ver círculos de trabajo. El regreso a Río de Janeiro me emocionaba. No ignoraba que la mayoría de los recién libertos del plano físico no se pueden mover con la eficiencia deseada. Muchos espíritus permanecen como anestesiados e inconscientes, otros se demoran en la incapacidad de adquirir cualquier apreciación sobre sí mismos, inmovilizados por el choque o por el terror. Conmigo, por tanto, la situación era diferente. La sed de saber me renovaba las fuerzas. Recordando mis últimos instantes en la materia me volvía un malestar indefinible. La disnea parecía una entidad imaginaria pronta a individualizarse dentro de mí. Cada vez que la evocaba con el pensamiento, bastaba que recordase ciertos síntomas de agotamiento que experimentara cuando me hallaba en el cuerpo físico para que los notara inmediatamente en mi organismo espiritual. Comprendí, por tanto, que la mente posee incalculable poder sobre nuestro cuerpo emotivo y así como podía materializar ideas de enfermedad, también debería crear ideas de salud y mantenerlas. Basado en esta convicción, procuré descifrar el problema en mi propio beneficio y pasé a mentalizar el equilibrio y la esperanza, la alegría y el servicio. Pie de página. El traductor se permite llamar poderosamente la atención de los lectores sobre este punto trascendental, instándolos a que lo observen siempre en beneficio propio. Él ha tenido oportunidad de lograr sorprendentes resultados aplicándolo continuadamente y con firmeza sobre sí mismo. Estimulado por la protección de poderosos amigos, me cabía honrar su cariño y su devoción. Invitado, pues, a seguirlos, me competía ostentar el más alto nivel de energía, serenidad y comprensión. Observaciones como subtítulo en el plano terrenal. En el regreso no se verificaron las peripecias de la ida. Al apartarnos largamente del parque y hallándome amparado por los compañeros que me ofrecían sus brazos acogedores, nos entregamos al vuelo pleno. Perduraba en mí la impresión de que realizábamos el viaje en línea horizontal, pero me recuerdo de haber contemplado curiosamente el gran puente que el haz luminoso destacaba, de espacio en espacio, calculando que íbamos ahora no solamente con gran rapidez, sino también a mayor altura. Guillón, robustecido y de buen humor, me aconsejó que estableciera un paralelo entre el modo de transportarnos que usábamos ahora y el pesado cuerpo de carne que habíamos abandonado en la tierra, y como ya alcanzáramos nuestro punto de destino en breves minutos, me aseguró que, si bien es cierto que hay rutas aéreas para los pájaros metálicos de la aviación planetaria, hay también rutas espirituales definidas que favorecen la instantánea conducción de las entidades menos adheridas a las sensaciones de la vida física. Observé que no habíamos alcanzado la ciudad como cohetes verticales caídos del cielo, y sí con la naturalidad de alguien que desciende por una escala de vastísimos escalones perfectamente diferenciados unos de otros. Aposentado en el suelo, sentí una extraña diferencia. El contacto con la tierra se asemejaba al de un magneto, lo que me obligó a admitir que el vuelo espiritual solamente es posible con facilidad en la superficie del mundo. A los espíritus más evolucionados y adiestrados en la movimentación de determinadas fuerzas fluídicas. Comentó Schutel, las sorpresas sufridas durante los primeros días por el desencarnado en la vida extracorpórea, alegando que los decenios transcurridos en el cuerpo carnal imprimen hábitos que efectivamente pasan a constituir una segunda naturaleza para la individualidad. Cuando consideré la posibilidad de materializarnos en plena avenida para dar un testimonio de la supervivencia, Guillón se rió, discreto, y me aseguró que si fuese probable tal acontecimiento, la perturbación alcanzaría a mucha gente.
toda vez que la propia claridad reveladora de la creencia, para ser beneficiosa, debe penetrar gradualmente el templo interno de cada uno. Agregando que por eso mismo concede el Señor suficientes recursos a la mente encarnada para aprovechar sus bendiciones en la renovación y la iluminación de sí mismo. El progreso espiritual debe ser siempre gradual, sin violencia y sin alarma. Y como subtítulo, atravesando la vía pública. Después de todo, era una novedad para mí devorar la distancia en las vías públicas en la noche sin ser visto por los semejantes encarnados. Al día siguiente de mi liberación, había hecho una pequeña caminata en compañía de los amigos que me amparaban. Pero la sensación de abatimiento no me había proporcionado ocasión de experimentar toda la extensión de la sorpresa de que me veía ahora poseído. Lo que más me espantaba era la expresión espiritual de cada una de las personas con que me cruzaba en el camino. Observé que muchas permanecían acompañadas por espíritus benignos o por señales luminosas que me permitían percibir el grado de elevación que ya habían alcanzado, pero el número de entidades ansiosas por disfrutar las bajas sensaciones de la vida física, siguiendo a sus víctimas de cerca, eran francamente incalculables. Me decía Guillón que era suficiente un breve examen para determinar la naturaleza del vicio de cada una. Poco a poco, a pesar del poco tiempo, verificaba por mí mismo, a través de los gestos con que se revelaban los espíritus prendidos todavía a las pasiones sexuales, a los tormentos del odio y a los caprichos de la venganza. El hermano Andrade, a cuya asistencia recurrieran muchas veces en los últimos tiempos de mi humilde tarea de socorro a los alcohólicos inveterados, en casos difíciles en los cuales la observación se caracterizaba perfectamente, me indicó algunos transeúntes torturados por la disomanía. Se hallaban seguidos por verdaderos vampiros de forma repugnante, algunos completamente embriagados de vapores, otros demostrando aflictiva sed, pálidos y cadavéricos. El cuadro más inquietante, no obstante, estaba constituido por un morfinómano y por las entidades en desequilibrio que se le unían. Parecía un hombre subyugado por los tentáculos de pulpos enormes. Viéndolo aprisionado por cordones oscuros, pregunté al amigo Andrade cómo interpretar lo que teníamos ante la vista, aclarándome él entonces que los hipnóticos, especialmente los más violentos, afectan los delicados tejidos del perispíritu, proporcionando dulces venenos a los amantes de la ociosidad. Los hilos negros son fluidos de unión entre las lampreas invisibles y los plexos de la víctima encarnada. Comprendí con más exactitud que el vicioso de cualquier especie se ve compelido a procurar material emotivo para sí y para los que lo obsesionan, cayendo invariablemente en la insaciedad que lo caracteriza. Miré a Guillón espantado e indagué: ¿qué acontecerá a uno de estos infelices si desencarna? Si la muerte lo sorprende en tal situación, me contestó con serenidad, vagará sin rumbo voluntad de los verdugos que lo explotan con voracidad hasta que un día delibere modificarse íntimamente para el bien de sí mismo. Aquí finalizamos la lectura de esta noche. Vamos a hacer la oración final. Dicen: agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y les rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que esas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos, que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.